Hola, tengan muy buenas tardes. Quería hablar de un libro de un autor muy popular actualmente que es el esloveno Slavoj Žižek o Žižek, como se diga. El libro es de este año, se llama Hipocresía y es un compendio de artículos regado por una serie de medios como periódicos como el ABC, como RT News o Prospect, Philosophical Salon, este The Cabinet Magazine, que son básicamente desde el año 2003 hasta la actualidad, casi que un compendio de una revisión de unos 15, 20 años atrás. Bien, en este compendio de artículos y de microensayos se observa hasta cierto punto una coherencia del pensamiento de Zizek, haciendo crítica en muchos momentos determinados a las situaciones que estaban de moda. Hace una crítica, por ejemplo, en el artículo El sexo en el mundo moderno, publicado en RT en 2018, al movimiento Me Too, por ejemplo, siempre poniendo, subrayando aquellos elementos que pueden ser peligrosos, aquellos elementos que a él le parecen que pueden ser incluso exagerados, ¿verdad? Aquellos elementos que son contradictorios dentro de estos movimientos emancipatorios de la mujer. Entonces siempre el caso de Zizek va haciendo crítica casi que siempre de los sucesos populares, de los momentos actuales que iba viviendo. Él se va pronunciando con cierta coherencia realmente. Sexo, contrato y modales tiene que ver con esas solicitudes de movimientos emancipatorios, por ejemplo en el caso de la mujer, en el cual él hace una crítica y explica que él preferiría, aunque efectivamente puede haber unas relaciones de cierta jerarquía al momento de establecer relaciones, o pueden haber algunas sobrepases o algunos malos entendidos o algún tipo de abuso dentro de las relaciones consensuadas entre hombres y mujeres, o entre otros géneros, pero que apela a cuestiones mucho más básicas, ¿verdad? Como serían los modales, ¿verdad? La cortesía. Porque, y aquí creo que tiene sentido, al final de cuentas no se puede regular, no se puede legislar, en el sentido de que no se puede crear un contrato por cada encuentro sexual, por ejemplo, mucho menos por un encuentro sexual que sea fortuito, o sea mucho más pasajero, ¿verdad? Entonces no puedes firmar un contrato en ese tipo de cuestiones, así que él aboga por volver a los buenos modales, a la cortesía, a establecer los límites. Básicamente le parece una exageración tanto énfasis puesto en esas relaciones de poder en el ámbito de la alcoba. Por otro lado, dice Hipocresía, base de la civilización, publicado en la revista Time en el año 2000. Este es un poquito más viejo. En este cierra, luego de un análisis de las cuestiones actuales al año 2000 y de los típicos llamados de Zizek sobre el marxismo y de recuperar el marxismo o las cuestiones básicas del marxismo, termina con una defensa de los judeocristianos, ¿verdad? En ese sentido es bastante interesante, porque él obviamente es un ateo confeso, pero eso no lo limita a abogar a reconocer lo que para él es una enorme ventaja en lo que sería la cultura básicamente europea. Se dice, me podrán criticar de eurocentrista, pero yo creo que hay que defender los judeocristianos, es decir, los valores básicamente liberales, los valores de la socialdemocracia, porque al final de cuentas, y dentro de todo lo criticable, cree que en el momento, en ese año 2000, y quizás todavía, y creo que todavía lo hace, es un sistema, es un modelo que es de lo menos peor que ha tenido la humanidad. Entonces, siempre sigue defendiendo ese humanismo, ese rescate de la persona que hace la cultura judeocristiana. Hay otro ensayo, otro ensayo que se denomina Los derechos humanos y los huevos de chocolate, atendiendo a los huevos Kinder, que son los chocolates con
con un juguete en medio, con una especie de sorpresa y los huevos sorpresa. Y bueno, ahí hace un análisis bastante interesante también. Ahí sí trae mucho a colación a Lacan, que es uno de sus autores preferidos. Tiene otro pequeño artículo que se denomina ¿Quieres reírte de mí, por favor?, en el cual hace un análisis bastante interesante también, como la mayoría de las sonrisas enlatadas en la televisión, de cómo ni siquiera eso es natural, o sea, lo artificial. Bueno, ese artículo es del año 2003, ¿Quieres reírte de mí, por favor?, del año 2003, donde él observa y identifica o pone los puntos sobre el elemento de las risas enlatadas, por ejemplo, en los programas de comedia de televisión, donde incluso el programa le va indicando dónde reírse, de dónde pausar, dónde sentirse mal, con un bueno, y él lo ve como una especie de, bueno, es una experiencia extraña para él, como decir, hasta esto me está dictando el programa, ¿no? Ni que hablar de los años posteriores, que vendrían con mucho más, con un control mucho más sutil de los medios y sobre todo los medios digitales. Por último, para ir rápido, cierra con un artículo un poquito más largo, que creo que es el central de este libro, que es Respuesta al populismo de derechas. Es el que más me ha interesado a mí, tiene que ver más con el ámbito político. Respuesta al populismo de derechas, yo también. Bueno, en este artículo hace una respuesta muy concatenada, muy interesante a movimientos de izquierda populista, por así decirlo, como sobre todo se centra en el caso de Podemos en España. En Respuesta al populismo de derecha, yo también hace una crítica, obviamente, al populismo de ambos espectros, tanto de derecha. En el de derecha me pareció muy interesante porque, pues, considera Zizek que el populismo de derechas, incluso la extrema derecha en su momento, llámese nazismo, por ejemplo, cuando estipula a su enemigo, en este caso los judíos, realmente el enemigo, cuando decían, bueno, los judíos nos tienen mal, la Alemania, o nos traicionaron, y lo que nos tiene mal es, bueno, es el acuerdo, el Tratado de Versalles. Bueno, todo eso, lo que para Zizek es en realidad quien dañaba a Alemania en todo caso era el capital, ¿verdad? No uno o dos judíos de forma particular porque tuvieran algún tipo de carácter, algún tipo de forma de ser, qué sé yo, ambiciosa o usurera, no sé, pero para Zizek es el enemigo es el capital, ¿verdad? Entonces siente que el populismo de derechas siempre erra o yerra porque, aunque tiene ciertas ventajas como azuzar el sentimiento nacionalista, que siempre le funciona muy bien, o el sentimiento conservador religioso, que siempre le funciona bien a los populismos de derecha, pero siente que el populismo en general es una vía equivocada, porque en el caso de las derechas se confunde enemigo, en vista que si realmente el populismo de derechas quisiera algún tipo de solución, pues al enemigo lo elige mal, ¿verdad? Porque no es un grupo, en el caso actual en el que analiza, no son los inmigrantes que venían en ese caso de los conflictos de Medio Oriente, de Siria, que llegaban en ese momento de Afganistán o de Irak a Europa. No eran ellos el enemigo, ¿verdad? Sino era el capital, con una crisis en 2008 que tenía Europa en vilo. Pero bueno, esos partidos de derecha extrema o de derecha populista, como en Hungría, como en Polonia, que estaban en ese momento en auge, que siguen en auge cada vez más, o Le Pen en Francia, elegían como enemigo a estos migrantes que venían, que ponían en peligro el modo de vida. Pero dice, sí, se eligen mal el enemigo, porque el enemigo en todo caso era el sistema capitalista que había quebrado en 2008 y que había implicado una serie de retrocesos para el estado de bienestar. Entonces hace esa crítica al populismo de derecha diciendo que eligen mal el enemigo, y pareciera que lo eligen de forma intencionadamente mal, ¿verdad? Y respecto al populismo de izquierdas, hace una comparación entre Syriza, que fue un movimiento de izquierdas muy popular
en Grecia, que incluso llegó a plantear salirse de la Unión Europea, y una serie de, de fórmulas y una serie de acciones que sí, para sí, sí atacaban de forma frontal al capital, y en ese caso la Unión Europea y las reglas de la Unión Europea. Y fue rechazado, fue básicamente humillado. Es decir, el populismo efectivamente puede configurar y armar para CISEC enormes movimientos de lucha. Enormes movimientos de lucha que puedan, por ejemplo, ganar elecciones, pero al final no tiene una respuesta concreta contra el sistema. Se le hace imposible, el sistema se lo termina copiando. Y es el análisis de Syriza, en el sentido de que, bueno, hubo un momento que Syriza planteó un referéndum en el cual era, bueno, nos quieren poner más medidas de restricción, más medidas de austeridad posterior a la crisis de 2008. ¿Qué hacemos? ¿Nos salimos de la Unión Europea? Sí, no. Y se fue al referéndum. Y Grecia votó por salirse de la Unión Europea, ¿no? Lo cual fue una sorpresa, pero la gente sí dijo, bueno, ya no queremos austeridad, queremos manejarnos por nosotros. Y bueno, le dio un mandato el pueblo griego al gobierno de Syriza, que es un gobierno de izquierdas, que había sido muy valiente, pero que al final, ya cuando se enfrentó al capital, se enfrentó a las fuerzas reales, no le quedó más que aceptar los recortes y aceptar la austeridad y no salirse de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces dice, bueno, el populismo de derecha se equivoca porque elige un enemigo equivocado, y el populismo de izquierdas no es suficiente, aunque pueda ganar elecciones, aunque pueda generar movimientos alrededor de ellos, pero no puede enfrentarse al capital. Así que esa fue bueno, es mi artículo preferido del libro, y creo que por ese artículo vale la pena el libro. El libro se puede descargar en internet también, así que yo lo recomiendo. Y también es una forma de entrar al pensamiento de Zizek, que es, como digo, un autor popular y fundamental en tiempos actuales. Así que nada, saludos.